Muy buenos días. El cardenal Osoro pidió al Papa obispos auxiliares y el Papa Francisco le concedió nada menos que 3 de una tacada. Hoy tenemos con nosotros a uno de ellos, se llama José Cobo, es flamante nuevo obispo auxiliar de Madrid, todavía no ordenado, y vamos a charlar con él sobre su pasado, quién es, a presentarlo un poco a todos los lectores de Religión Digital. Buenos días, José. Buenos días. Te tuteo porque por supuesto, eres más joven que yo. Sí. Porque hemos estado en los mismos sitios a veces. Evidentemente. ¿Cuándo te ordenas? ¿Cómo va el ITER de aquí a la ordenación y estas cosas? Bueno, pues ahora estamos en un tiempo de transición, de asentamiento cada uno de nosotros, para ir digiriendo y acogiendo la noticia. Y el día 17 de febrero, en la Catedral de la Almudena, a las 12 de la mañana, será cuando seremos los 3 consagrados obispos. ¿Por el arzobispo, me imagino? ¿Por el sí, cardenal? Sí, y algunos más obispos que ya han el dicho nuncio que también vienen. tiene... Sí. ¿Tienes ya lema? ¿Te has parado a pensar un poco? Bueno, esto me está cayendo ahora, porque cuando dicen, bueno, ¿y cuál es tu lema? Yo diciendo, Dios mío, porque en la ordenación yo tenía, bueno, pues había un pasaje de Isaías que era el que había cogido. El Señor me ha dado una lengua de discípulo para que acoja la vida como el discípulo, pero que eso sería muy largo. Y bueno, pues ahora en estos días, viendo un poco el íter de mi vida y lo que quería, ¿no? Yo sabía que había ahí como cosas fundamentales, que era el confiarme en la misericordia de Dios, el confiar en ella y el servir, porque es lo que así despertó mi vocación. Entonces eso lo he puesto así un poco en orden y será pues como en tu misericordia confiar y servir. Ese es en latín tiene que ser. Será en latín, sí, pero vamos. Porque lo exige el escudo, ¿no? Lo exige la convención general, pero vamos, pero lo entiendo yo más en castellano. Entonces, o sea, misericordia y servicio. En tu misericordia, confiar y servir. Lo que significa que esas dos líneas, esos 2 objetivos van a ser tus objetivos como obispo. Han sido lo que un poco ha argumentado mi vida y mi vocación sacerdotal, y por lo tanto es mi fortaleza, lo que puedo ofrecer yo ahora mismo a la Iglesia y a la comunidad cristiana, ¿no? ¿El escudo también ya lo tienes ya? Sí. Eso ¿Es muy complicado hacer eso? No, es que yo no sabía hacer escudos. Mira, que muchos. Y tampoco, ciertamente, he de confesar que no me fijaba yo en los escudos de otros obispos. Quiero decir que... Pero he ido viendo, y yo lo que quería en el escudo es visualmente, más que hacer un estandarte feudal, ¿no? Que solo me sonaba al principio, pero yo lo que he querido hacer es expresar visualmente... pues 4 ofrecimientos y 4 gestos que a mí me han significado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Pues he puesto en el centro una cruz, además una cruz con las 5 llagas del resucitado, que siempre yo creo que para mí en mi vida ha sido una referencia, la cruz resucitada. Después una campana, que es lo que tengo en el Facebook. Y es porque siempre la campana me ha sonado, que la misión de la campana es convocar al pueblo de Dios, en los buenos y en los malos momentos, ¿no? Y estar ahí. El sonido de la campana siempre me ha conmovido, y yo creo que tiene mucho que ver con mi vocación y con lo que he sentido como al servicio del pueblo de Dios. La palabra de Dios, fundamentalmente, que es la que me ha guiado, y el instrumento de lectura de la realidad diaria. En forma de libro, me imagino. En forma de libro, y abajo una jofaina. Desde la ordenación sacerdotal, la significación del lavatorio, y eso los que conocen, los que han estado en las parroquias por las que he pasado, saben que me ha conmovido, ¿no? Es decir, yo siempre he convocado ahí, porque yo creo que es el lugar de aprendizaje del discípulo, donde nace la Eucaristía, donde nace la Iglesia, ¿no? Desde ahí, desde el colocarse de rodillas a lavar los pies a los otros, ¿no? Y dejar que Cristo nos lave los pies también a cada uno. Eso es Y por último, pues he colocado una muralla rota. Con una estrella, un muro roto con una estrella al fondo. La patrona de mi pueblo es la Virgen de la Estrella, de mi pueblo, que es de Sabiote, Jaén. Y la muralla rota es cuando se descubre la Virgen de la Almudena. Aparece cuando se rompe una muralla, cuando se cae una muralla, es cuando se descubre a María, ¿no? Para mí eso siempre ha tenido un significado profundísimo, ¿no?
es la catedral donde me ordené. Estrenamos nosotros las ordenaciones de sacerdotes, las estrenó, sí, nuestro curso lo estrenó en la Almudena, y va a ser mi ordenación también como obispo en la Almudena, es decir, que es un lugar especial también para aprender todo lo que el lugar tiene que decirnos. Y para mí el descubrir a María y la significación de María como la primera discípula, ¿verdad?, cuando se cae una muralla, me sugiere mucho también líneas de acción de cara al futuro, ¿no? Y formas de estar y de ser iglesia también en Madrid, ¿no? Como aquella... Hay mucho simbolismo, ¿no? Sí, aquella que rompe muros. Siempre esa figura me ha dado mucho que pensar y mucho que rezar, ¿no? Tender puentes. Tender puentes y romper muros, ¿no? Y dejar que nuestro ministerio, que nuestra iglesia, que sea un lugar donde ayudemos a que se caigan los muros para tender puentes. Muy en línea de Francisco, muchos de esos símbolos, sí, la jofaina. Sí. Bueno, son signos de la iglesia de todos lados, la campana, la jofaina, quiero decir, son signos de nuestra tradición, y yo creo que, bueno, pues yo lo he intentado vivir y son referencias para mí, ¿no? O sea, que has recopilado en tu escudo un poco todo tu pasado, toda tu memoria. Exacto. Y proyectándolo hacia el futuro. Ese es yo entendí que eso es lo que tenía que hacer, es decir, cómo visualmente en unos cuantos puntos de referencia expresar de dónde vengo, mis pobres fortalezas, que son pobres, pero que son mis únicas fortalezas, y es lo que ofrezco, es decir, bueno, pues esto es lo que ofrezco a la Iglesia y en las manos de la misericordia de Dios, porque eso es el lema, ¿no? Hablemos de quién eres, de tu pasado. Naciste en Jaén. En Jaén, en Estudiaste Derecho. En la Complutense. En la Complutense, sí. Terminaste la carrera de Derecho. Terminé la carrera de Derecho. Y después entras en el seminario. Sí. O sea, que eres lo que llamábamos antes vocación tardía, que ahora me imagino que ya... Se llama vocación tardía, pero yo no sé si es vocación tardía. El otro día, hablándolo con el resto de los hermanos, o respuesta prolongada, ¿no? Es decir, yo sí, la permanencia, la configuración parroquial, yo siempre he estado en una parroquia. Desde que era joven, mientras que estaba en la universidad, estaba en parroquia, estaba en proyectos sociales, es decir, que el diálogo con la fe, el diálogo pues, siempre ha estado presente. O sea, que tardaste en decidir. Tardé en decidir, pero sí. Yo me parecía que siempre me ha gustado el derecho. Y también yo me imaginaba al principio, antes de decidir el ministerio sacerdotal, siempre me imaginaba defendiendo, ¿no? Yo el penal siempre me ha gustado y el trabajar en eso siempre me identificaba con ello. Lo que pasa es que según fue andando la carrera, fui viendo cómo había también otra llamada más profunda, ¿no? ¿Hubo un momento en que tuviste la caída del caballo? ¿O eso no, fue... yo no me he caído no. Más que lo mío ha sido crecimiento, poco a poco, pequeños síes que han ido dando paso a un sí mayor, ¿no? Y fue justo al final, cuando estaba en el último año de carrera. Además fue justo gracias al abrazo y a los interrogantes de mi grupo, la parroquia, gracias a que yo estaba trabajando también en Proyecto Hombre, cuando empezaban por aquellos años en Madrid, cuando descubrí también que la identificación con el servicio, que Dios me estaba pidiendo una cosa más profunda, no simplemente responderle profesionalmente, sino responderle desde la raíz de mi vida, ¿no? Y fue cuando di el paso. Es significativo que el cardenal, que es vocación tardía, os haya elegido a 3 personas que han hecho carreras civiles y que de alguna manera también son vocación tardía, aunque tú dices prolongada, ¿no? Sí, es verdad. Yo creo que, bueno, también es una tónica, va siendo común también. La verdad es que ahora mismo dentro del clero de Madrid y de los últimos que hemos leído en estos años es muy variado, ¿no? Pero sí es verdad que últimamente sí se va dando la nota de que vayamos entrando y siendo ordenados gente que ya hemos tenido alguna experiencia universitaria, ¿no? Que son en esos momentos de la universidad donde se ha ido gestando más hondamente la vocación. Has estado en hermandades, ahora me acabas de decir en Proyecto Hombre, has estado en distintas parroquias, sobre todo en Aluche. Sí. ¿Qué conservar de eso? Pues un itinerario de aprendizaje, de discipulado, mucho aprecio de la gente, lo estoy notando estos días, ¿verdad? Yo, cuando gente de parroquias por las que he pasado, una alegría muy grande, decir, yo he aprendido en estos años que Dios es el que conduce mi vida.
y que hondamente lo que me ha ido pidiendo es el servicio en cada momento, la identificación con la gente en cada momento y el aprender a pastorear eso, es decir, y a servir juntos, ¿no? La creación de las comunidades, el ayudar a que se vayan conformando ahí comunidades cristianas es lo que me ha dado vida y donde he ido aprendiendo el paso de Dios, ¿no? Estarán orgullosos de que seas obispo. Dice, sí, bueno, uno de los nuestros sí, es obispo. Sí, eso, ¿no? Está. Yo, el cariño de la gente, estoy un poco sobrecogido y abrumado por esto, ¿eh? Y yo creo que los tres estamos. En ningún momento me imaginaba, ¿no? Pues que la gente lo iba a vivir con tanta pasión, como diciendo, nos alegramos, ¿no? Nos identificamos contigo. Yo eso sí me agrada, ¿no? Porque sí ven la gente de las parroquias pues que estamos vinculados, porque yo creo que cuando pasamos por una parroquia no pasamos como un empresario. Yo por lo menos, y yo creo que cada uno de los curas que estamos, nos enraizamos, nos vinculamos afectivamente desde la raíz de nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, uno cuando se empasta mucho con la comunidad, con la gente del barrio, pues todo lo que nos pase a todos nos alegramos y también lloramos por lo que nos pase a todos, ¿no? ¿Cuál es tu modelo de iglesia? No sé si preguntarlo así. Ya sabes lo que significa todo eso. Es decir, hay distintas sensibilidades, hay distintos posicionamientos en torno al Vaticano II. ¿Dónde te sitúas exactamente? Es decir, todo el mundo te sitúa en el sector más social, digamos, más abierto. Mira, yo he aprendido durante estos años, cuando se está mucho tiempo en la parroquia, que la iglesia no la pongo yo, sino que me la va poniendo la gente. Yo el modelo de cura, cuando uno sale del seminario tiene un modelo de cura, una posición, pero vas viendo que cuando entras en una parroquia, un cura tiene que aprender a ser pastor de todos. Es verdad que la gente quiere etiquetarnos, que lo digo cuando vas a una parroquia o cuando entras a ser obispo, ¿no? Todo el mundo quiere etiquetarte diciendo, tú eres de aquí, tú eres de allá, pero si hay algo que he aprendido estos años es que nuestro servicio es a todos. Y yo sueño con una iglesia de todos, donde todos quepamos. Es verdad que queremos encajarnos y cuadricularnos, pero el pastor es aquel que descubre los carismas que tienes alrededor e intentas unificarlos y ser para todos y hacer que todos quepan. Y yo creo que ahora mismo, y el Papa nos lo ha dicho muchísimo, ¿no? Es decir, lo que intentamos es que es una iglesia donde todos cabemos y donde antes que la etiqueta está el servicio a todos. Y eso es lo que yo he ido aprendiendo también en las parroquias, ¿no? El servir a todos, servir a la comunión y servir a la totalidad. Que donde hay una persona que tiene una sensibilidad y otra que tiene otra, están llamadas a entenderse. Y nuestro papel es crear esos puentes que decíamos, ¿verdad? Porque bastantes muros ya nos ponen dentro y fuera como para que nosotros sigamos generándolos. Entonces yo ahora sueño con la iglesia pues que es un lugar de encuentro, que es una casa de todos y que es un lugar donde todos aprendemos a ser más humanos. Que eso es, yo creo que ya no solo el Papa, sino ya desde las raíces más profundas de la Iglesia es lo que ha intentado ser, ¿no? ¿Qué relación mantenías fuiste vicario durante los 2 últimos años? Estos años he sido, sí. ¿Cómo ves el clero de Madrid? El clero de Madrid es grande, plural, entregadísimo. Yo en estos años de vicario me he sorprendido de las historias. ¿Fuiste vicario de la 2? He sido vicario de la 2, sigo actualmente. La vicaría 2 viene desde la Biblioteca Nacional en Madrid, la castellana, coge todo el barrio Salamanca, Ventas, La Elipa, San Blas, Canillejas, prácticamente hasta el aeropuerto. De todo. Y entonces, en unas zonas tan plurales, lo que sí he descubierto es que, primero, que hay sacerdotes muy entregados, que están desgastando su vida por servir a sus comunidades cristianas. Estoy encontrando un clero que está muy en consonancia y muy en sintonía con sus comunidades, que tiene dificultades para acoger los cambios culturales, los cambios dentro de la Iglesia, que es un clero en una generación muy de bisagra, ¿verdad?, donde tenemos que sostener el pasado y construir el futuro, pero sostenerlo a 2 manos, ¿no? Y en eso tenemos retos, intenta abrirse a esos retos, pero todo en clave de desgaste, de servicio y de muchísima generosidad. Yo he aprendido muchísimo de los curas de la vicaría, muchísimo,
Y eso se lo digo, ¿no? Y intentamos generar espacios de encuentro donde compartir nuestra vida y donde aprender a hablar no solo de ideologías o de planteamientos, sino desde nuestra vida. Y ahí es fenomenal encontrarse las visiones del Evangelio, visiones del mundo, historias concretas que nos suceden en las parroquias. Ahí es donde realmente nos la estamos jugando, ¿no? Y esa es la experiencia que voy teniendo del clero, ¿no? Un clero muy implicado y muy atento a la lectura concreta que hay en cada caso, en cada parroquia, en cada comunidad, la lectura concreta y las historias concretas del paso de Dios por nuestras vidas. Es cierto lo que dicen muchos curas de cierta edad, de los que vivieron en el Vaticano II, que el clero ha cambiado mucho en los últimos años, que se formó de otra forma en los seminarios, que se necesita en estos momentos un cambio de chip y de adaptación a los nuevos tiempos que vienen de Roma, digamos. Adaptación siempre, quiero decir. Cualquier sacerdote, cualquier fiel cristiano, cualquiera, lo que intentamos es encarnarnos en cada realidad concreta. El Papa nos dice que no solo estamos en una época de cambio, sino que estamos en un momento crucial. Es un cambio de época. Y el cambio de época es para todos. Y también para todos los discípulos de Jesucristo que intentamos descubrir su paso en la historia. Los sacerdotes también. Los sacerdotes, y yo admiro a los sacerdotes mayores, porque han hecho un ejercicio de muchos cambios. De ser educados en una realidad, hacerse otra realidad, intentar mantener la tensión del Evangelio en cambios, en renovaciones políticas, sociales, y mantenerse en ese ejercicio, ¿no? Ahora mismo tenemos que hacer el mismo ejercicio, pero es el ejercicio que se hace en cualquier cambio, ¿verdad? ¿Los jóvenes están dispuestos a hacer ese cambio, esa conversión que pide el Papa, esa conversión pastoral? Yo creo... Por eso fustiga continuamente el clericalismo, el cura funcionario, que no puede ser. Sí, yo creo que el Papa nos espabila, porque conoce muy bien pues los lastres que podemos tener, personales, ¿eh? Quiero decir que son lastres más, no podemos decir que esto es generacional, son personales. Y son, bueno, pues nuestros pecados que tenemos como discípulos, como sacerdotes, y el Papa es valiente para retratarnos y decir, oye, pues aquí tener cuidado, ¿no? Pero yo creo que a todos nos cuesta, no, ni a los jóvenes ni a los mayores, es decir, todos nos cuesta el hacer un ejercicio de conversión, eso cuesta a todo cristiano, ¿no? Y el Papa lo que habla es con la confianza del pastor, que habla para los matrimonios, para los sacerdotes, y habla desde la experiencia de pastor, sin disimulos, llamándonos a una conversión. Y lo que nos cuesta a todos es la conversión, porque es una tarea y es una dureza espiritual, ¿no? Y también a los sacerdotes. ¿Te sientes querido por los sacerdotes de todas las edades? Los más mayores, los menos, los más jóvenes. Yo he ido viendo en la iglesia y lo he ido viendo también como mi familia, es verdad, ¿eh? O sea, mi experiencia de estos 2 últimos años de vicario episcopal, yo al principio iba con cierta reticencia, diciendo, pues yo soy un párroco, un cura de una parroquia que viene de Aluche, de repente aquí, pero yo la respuesta que he visto es que los curas nos queremos, es verdad, ¿eh? Sería infiel si no lo dijera, y yo siento que pues dentro del clero pues tenemos muchísimas posturas, que somos muy plurales, que pensamos distinto, pero hay algo que nos une. Y yo sí lo he notado estos años, ¿eh? El respeto, el poder ir a una parroquia, el entrar en una parroquia y saludar a un sacerdote, sea como sea, y el tomarnos un café juntos, o el que cuando tiene una fiesta luego nos vamos a comer, y que hablamos de nuestras cosas, de nuestras dificultades. A veces coincidimos, otras veces no coincidimos, pero sabemos que estamos en lo mismo, ¿no? O sea, no hay trinchera, no hay fronteras, no hay... Yo no veo fronteras, porque ahora mismo, y vuelvo a repetir, desde mi experiencia de vicario, los centros están claros. Cuando yo voy a una parroquia, me encuentro con un pastor que está al servicio de una parroquia y al servicio de una comunidad, y nos une la atención a la comunidad, ¿no? Podemos pensar cosas distintas, en aspectos distintos, pero nos une lo mismo, el servicio a la comunidad y la fidelidad al sacerdocio. Y en eso nos encontramos. Y yo ahí sí que me siento respaldado, respetado, y gracias a Dios puedo decir que mi paso por la Vicaría 2 me ha dejado grandes amigos sacerdotes. Si no cambia el clero las reformas de Francisco en una institución tan clerical como la nuestra, gran parte de la reforma del Papa dependerá de cómo se sitúe
la jerarquía y el clero, o no. Yo creo que no. Yo creo que el cambio de la Iglesia depende de todos. A veces hacemos una lectura excesivamente clerical de la Iglesia. Y es que, pero yo mi experiencia, yo cuando he estado en la parroquia, el cambio no solo me lo pedía a mí, yo tenía que hacer un ejercicio de cambio, de conversión, pero me tenía que reunir con el consejo pastoral y teníamos que ir a un cambio de actitudes, y el cambio de actitudes no es solo de un grupo, sino de todos. Si queremos hacer una iglesia de encuentro, una iglesia que vaya asumiendo este cambio de época, tenemos que convocar a un cambio de actitud de todos. Y yo creo que ahí la vida del laicado ahora mismo es también importante, y en nuestra iglesia, y por lo menos la experiencia que yo me he encontrado, va siendo y va teniendo cierta importancia, con lo cual convocar a un cambio es convocar a un cambio de actitud de todos también, donde vayamos todos, los pastores, la pastoral y todos los que están en la pastoral y todas las comunidades cristianas también, ¿no? Yo, en mi pequeña experiencia en la parroquia, cuando hemos querido ir construyendo una comunidad cristiana, ir haciendo un cambio, pues a mí me ha ayudado a la gente a convertirme. Es decir, yo creo que a veces infravaloramos el potencial que tiene la vida laical, la responsabilidad que tenemos todos los bautizados en la evangelización de la Iglesia, y que muchas veces también es la vida del bautizado, la vida laical, la que nos transforma a nosotros. ¿Se le está dando suficiente cancha a esa corresponsabilidad de los laicos en la Iglesia de Madrid en este caso? Yo creo que sí. Convocamos, y lo que pasa es que la dirección o el ritmo no lo ponemos nosotros, también Dios va sorprendiéndonos, ¿no? Y yo creo que ahora en la Iglesia de Madrid, en los últimos años, desde la llamada que hizo el cardenal don Carlos a rezar el cambio en el plan diocesano de evangelización, él podía haber venido y haber dicho: yo quiero cambiar la Iglesia así, 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 ¿no? Y dar unas pistas y decir que todo el mundo tenía que cambiar por ahí. Él lo que nos convocó, y a mí me enseñó mucho, es decir, no, vamos a poner a todas las comunidades cristianas a rezar, a escuchar la palabra de Dios, y desde ahí que propongan los lugares de cambio. El plan de nueva evangelización. El plan, que sea desde la oración de cada comunidad, que sean los laicos, que sean la vida consagrada, que sean los sacerdotes, los que juntos planteemos desde la oración y desde la escucha de la palabra las grandes líneas de cambio. Y en eso estamos. Este año termina todo ese proceso de discernimiento. También es evidente que hay resistencias. Las tiene el Papa en Roma, y me imagino que el cardenal Osoro también las tiene en Madrid. Sí, bueno, más que resistencias, yo creo que el clero de Madrid es amplio, y el clero de Madrid, pues opina y tiene, en todo el proceso de discernimiento, en todo el proceso de reflexión hay libertad, y lo bueno es que en un proceso de reflexión interna de la Iglesia hay distintas luces, porque si no sería esto uniforme, ¿no? Y entonces hay una riqueza y ahí hay un enriquecimiento. En este proceso hay enriquecimiento, porque yo creo que se va intentando escuchar desde los órganos de gobierno de la diócesis, desde las distintas parroquias, desde todo este acontecimiento de escucha de unos y otros, donde se están baremando y se está diciendo qué propuestas claras va habiendo. Y yo creo que sí, hay posturas distintas. Pero yo creo que hay un afecto y un deseo general de responder a lo que Dios está pidiendo a la Iglesia. Entonces, que hay una reflexión interna, cierto, que podemos explicar las cosas y que es sano, y yo creo que es bueno que dentro de nuestras parroquias y dentro de los órganos de la Iglesia nos hablemos con libertad. O sea, que vais a una iglesia, estáis construyendo una iglesia poliédrica en la que quepan todos sin perder sus especificidades. Claro, yo creo que esa es la esencia de la Iglesia. La esencia de la Iglesia es que sea una comunidad de encuentro y que sea un lugar, que sea una familia donde todos podamos explicarnos y responder a lo que tenemos. La esencia de la Iglesia no es que nos estemos mirando continuamente a nosotros, ni que hagamos un edificio cerrado donde estemos muy a gusto. La función de la Iglesia es estar al servicio de los otros. Y estar no mirándonos a nosotros, sino mirando la misión que Dios nos ha puesto, que está fuera de nosotros. Tenemos experiencias, historias, noticias preciosas que no son para nosotros, son para contarlas a otros. Y para tener un espacio de puertas abiertas donde cada cual pueda encontrar una buena noticia.
Por cierto, ¿se cuenta bien? ¿Se cuenta bien la vida de la Iglesia de Madrid? Yo creo que la contamos bien, porque la vida de la Iglesia no solo se cuenta a través de medios, que se cuenta muy bien, y que yo creo que se está haciendo un esfuerzo, pero donde se cuenta es en la base, ¿eh? La vida de la Iglesia se cuenta en cada parroquia, cada domingo. La vida de la Iglesia se cuenta en los despachos de Cáritas. La vida de la Iglesia se cuenta cuando un grupo de personas van a visitar a los ancianos que están solos. La vida de la Iglesia se cuenta en los trabajos, cuando uno tiene que decir yo voy a misa los domingos y tú por qué vas a la iglesia, ¿no? Yo creo que por ahí, y ahí tenemos una bondad y una penetración y una capacidad de dar buena noticia increíble. Luego eres optimista, esta iglesia no se acaba. Es decir, muchas veces nos dicen, bueno, las congregaciones no tienen vocaciones, en misa solo hay personas mayores, los jóvenes no conectan, no somos capaces de conectar con ellos. Te veo más optimista. Bueno, yo creo que esto es una oportunidad, no es un problema. La Iglesia ha pasado por peores épocas. Lo que pasa es que estamos en un cambio, efectivamente, y es un cambio que es una oportunidad para nosotros, pues mira, pues quizás en algunos sitios para despojarnos de lo que no nos sirve, pero también, sobre todo, para ver nuestras fortalezas. Y ahora ver que nuestra Iglesia, las historias que tenemos, la vida laical, la vida de las comunidades cristianas, es muy rica. Que somos mayores, dice, es que la mayoría son mayores. Bueno, pues que la mayoría de nuestra sociedad son mayores, ¿qué vamos a hacer? Pero eso no es un mal. ¿Se puede conectar con la gente joven? Es que la preocupación por la gente joven está en la vida de la Iglesia siempre, y está a todos. Y yo creo que se conecta en cuanto tenemos buenas noticias que dar. El problema de que solo la buena noticia lo puede dar la gente joven, pues yo creo que eso no es verdad. Yo me he convertido y los curas mayores me han ayudado un montón. Y las personas mayores de mi parroquia, cuando he sido muy joven, han sido un instrumento de acercamiento para mí y ha sido un acicate. Yo creo que ahora mismo el problema no es de edad. Yo creo que el problema es de aceptar y de querer comunicar una buena noticia. Por ahí es donde nos la jugamos, ¿no? Y ahora mismo la Iglesia sí tiene grandes valores para eso y grandes testimonios. Había una especie de barrera, yo no sé si se ha derribado, que era la falta de credibilidad social de la institución. En todas las encuestas de valoración, la institución, la Iglesia Católica era una de las peor valoradas. ¿Eso se está superando, se está rompiendo? No sé los datos sociológicos. Lo que yo puedo decirte desde la vida de barrio, que es donde he estado 20 años, es que la gente normal, la gente de los barrios, cuando tiene un problema va a la parroquia. Cuando no encuentra, cuando le sobra ropa, la deja a las puertas de las parroquias, porque saben que ahí reparten ropa. Es decir, que independientemente de la credibilidad o lo que den los números, o lo que hayan dado los números, la Iglesia, y en concreto en Madrid, ha sido muy cercana. Y siempre se ha sabido que hemos estado cerca de la gente que está sufriendo, y eso lo conocemos todos. Y yo con eso me quedo, es decir, yo he trabajado mucho también en toda la experiencia y en Cáritas de diocesana, y yo sí he visto que en cada barrio, en cada rincón de Madrid, hay una presencia de Iglesia que está cerca de los que sufren. Que esté computada o no computada a la hora de decir la credibilidad no lo sé, pero lo que sí sé es que yo voy a Luche y en cada rincón hay una atención, que yo me voy a San Blas y en cada rincón hay una atención y hay un grupo de gente que está enamorada del barrio y que quiere servir al barrio. Y eso la gente lo sabe, independientemente de las estadísticas, ¿no? ¿Alguna pregunta un poco más complicada, más delicada? ¿Alguna pregunta de actualidad? Que yo soy nuevo en esto. ¿Cómo ves lo de Cataluña? ¿Te provoca, qué sentimientos te provoca la situación? Pues mira, yo lo de Cataluña, la primera visión que tengo es por mis amigos. Tengo amigos allí, ¿no? Y gente de la parroquia donde estaba que se han ido a vivir allí. Y lo que me comunican y lo que veo así la primera es una sensación también de dureza ante el enfrentamiento, ¿no? Que están viviendo en familias, y la preocupación básicamente por el enfrentamiento. Eso es lo que a mí me duele ahora mismo. Yo creo que esa experiencia que están viviendo es la que acogemos aquí. Ellos me dicen a veces que desde aquí no vemos los problemas igual que allí, y yo también acojo eso. Yo creo que ahí
aquí y allí, como siempre, en la Iglesia tenemos el reto de ser lugar de encuentro, ¿no? Y bueno, pues eso, y de luchar por el bien común en general. Eso es un planteamiento que también en la Iglesia siempre hemos tenido y que se ha tenido durante estos años, ¿no? Es decir, bueno, pues el adoptar una postura donde los distintos planteamientos políticos, los distintos planteamientos ideológicos son legítimos, pero donde siempre convocamos a luchar por el bien común, luchar por el encuentro, y yo creo que ahí el dar pasos por políticas de consenso es lo más sensato en estos momentos. Lo digo desde la visión más particular, desde los que me lo cuentan. Lo que pasa es que esa visión sí que se ha roto por parte de algún colectivo de curas y catalán, ¿eh? Yo creo que no se ha roto lo fundamental, es decir, la doctrina de la Iglesia, que piensa que el Estado no es una ideología, sino que el Estado se va haciendo históricamente, que el Estado se va conformando a través de su desarrollo en los tiempos. Eso se va haciendo y eso no se ha roto. No se ha roto también el deseo de trabajar por el bien común. Eso yo creo que no se ha roto, ¿no? Ahí eso está. Efectivamente, cuando uno ya entra en la disquisición diaria, pues puede haber posturas que efectivamente, pues la Iglesia en general a lo mejor las puede aceptar o no las puede aceptar, pero son planteamientos muy puntuales. Pero lo concreto no creo que se haya roto. Sí, bueno, puede haber errores. Cuando uno entra en la política, pues se embarra muchas veces y puede tomar decisiones que no todo el mundo consensúa. Lo que sí es verdad es que nosotros también como pastores, y lo digo desde la experiencia de un párroco en una parroquia, ¿no? Sí estamos llamados a crear encuentro antes que posicionarnos, porque cada postura es legítima, pero ninguna postura abarca todo el planteamiento evangélico, ninguna. La gente en Madrid tiene asumido ese planteamiento de que los curas sois capaces de unir extremos, incluso de Podemos y PP, y que la gente en la Iglesia está por encima de las ideologías. Es una experiencia que hemos tenido, sí, y la experiencia en los barrios ha habido de todo, ¿no? Y en los barrios la parroquia siempre ha sido un sitio de encuentro en toda la historia y en la última historia de nuestro país. Las parroquias han sido lugares de encuentro y en lugares donde cuando ha necesitado alguien algo ha ido siempre a la parroquia, ¿no? Y donde las reuniones eran en la parroquia, hasta las reuniones de vecinos. Yo creo que es una experiencia muy bonita que tenemos, que es verdad que no se ha hecho relato de ella, ¿no? Pero es la experiencia que tenemos, que vamos siendo lugares de encuentro y que, bueno, en muchos barrios las parroquias han sido la casa de los vecinos, el lugar donde todos han ido y el lugar donde cuando alguien tiene un problema puede acudir a ella. Yo con esa historia es la que me quedo. Lugares de encuentro y de solidaridad y de mucha ayuda, ¿no? Sí. ¿A qué te vas a dedicar? ¿Te ha dicho ya algo el cardenal? Estamos todavía tejiendo lo que queremos, ¿no? Nos hemos dejado unos días de asumir la situación, ¿no? Asumir lo que somos, el ir reflexionando un poco todo esto, el ir aceptando también en mi caso qué tipo de llamada Dios me va pidiendo, ¿no? Pero el reparto de tareas todavía no lo hemos hecho. ¿Te gustaría ir a Vallecas? Bueno, Vallecas o San Blas, Madrid es muy grande, ¿eh? Sí. Quiero decir que... No, digo por lo simbólico de Iniesta. Yo he estado en Vallecas, en mi época de seminarista estuve allí en Vallecas, o sea que ya he pasado por allí y conservo grandes recuerdos y grandes amigos tengo allí. Pero luego he estado en Carabanchel, luego está en Aluche, ahora en la Vicaría hay también grandes zonas, o sea que en Madrid las periferias son muy intensas. Y llegan casi al centro. Y llegan casi al centro, sí, son más existenciales que locales. Terminamos con el Papa, como hay que terminar siempre. Muy bien. Acaba de llamar por teléfono, no sé si lo oíste en Religión Digital, hace 2 días a Pepe Castillo, a José María Castillo. ¿Qué te parece? ¿Te parece algo significativo? ¿Te parece simplemente una llamada más pues que el Papa hace a un teólogo marginado? Yo creo que el Papa llama mucho, sí, porque lo voy contando y me parece espectacular. Antes decía la visión de pastor que va llamando a todo el mundo, ¿no? A mí me parece genial que pueda descolgar el teléfono y como pastor pueda ir llamando a uno, a otro y dar aliento a todos. Y yo creo que lo que está haciendo es que todo el mundo sienta que está en sintonía con la Iglesia y que todo el mundo sienta que adelante. Yo creo que es tiempo donde tenemos que ayudarnos
a caminar juntos y a unirnos y a responder juntos. Y llama a un teólogo, luego llama a alguien que está en la trinchera de la misión, luego llama, es decir, el Papa yo creo que va gestionando y va apoyando pues distintos ámbitos, ¿no? Y me parece genial que puedas colgar el teléfono y... Pero es una especie de rehabilitación de una teología popular que conecta mucho también con Francisco, o no, o simplemente lo interpretas como una llamada más personal, más... Hombre, yo es que creo que el Papa puede llamar a quien quiera. Y es bueno que llame a quien quiera. Y el hablar con las personas, me parece que es muy bueno. De ahí a hacer lecturas de qué queremos teológicamente, oposiciones, pues no lo sé. Yo soy un pobre obispo electo que todavía habría que saber preguntárselo al Papa, claro. ¿Te entusiasma esta tendencia que está marcando el Papa de reforma, de primavera, no sé cómo llamarlo, pero me da igual? Es decir, la ilusión que ha desencadenado y el empistamiento que está haciendo de la Iglesia. ¿Eres de los que se ha subido al carro y está invitando a la gente que le siga? Ayer teníamos una presentación de un libro y la gente preguntaba eso. A veces los curas no nos ilusionan para seguir, para subirnos a este carro y ponernos en marcha así al 100%. Yo, todo aquel que da esperanza me ilusiona, y si es el Papa mucho más. Yo creo que ahora mismo estamos en un tiempo precioso. En cada etapa yo creo que Dios nos da los pastores que necesitamos, estoy convencido. Y que ahora el Papa, recogiendo todo lo que se ha sembrado antes, todo lo que se sembró ya en el concilio, ¿verdad?, esté planteando una época que yo diría que es más de conversión pastoral, una época de ofrecer espacios conjuntos, de ilusionarnos a todos, ¿no?, de cambiar actitudes. Pues a mí me encanta, y es verdad, yo creo que en esta época pues la estoy viviendo con la intensidad que he vivido otras, ¿no? Y sabiendo que esto de la Iglesia no son puzzles, no son puzzles o piezas que vamos engarnando, ¿no?, sino que es como, yo lo veo más como un árbol, es decir, que va creciendo y que se va apoyando unos en las ramas de otros, ¿no? Y ahora mismo estamos en una rama que, acogiendo todo lo que ha venido antes, una rama preciosa, y yo estoy muy ilusionado, ¿no? Pues ¿es irreversible? Siempre, si vamos a una lectura de ramas y no de puzzle, todo paso que se da en la Iglesia, todo paso que damos juntos, que damos en fidelidad al Evangelio, es un paso de buena noticia, y es un paso es una siembra, en definitiva, que otros recogerán. Y toda siembra es irreversible. Pero las ramas se pueden cortar, se pueden podar. Siempre se pueden podar, pero el árbol sigue estando ahí, ¿eh? Y sigue creciendo. Sigue creciendo. Y brotando, brotes. Siempre brotes siempre verdes, te decían. Sí. Incluso cuando está seco, como el tronco de Jesé, siempre aparecerá una rama que primeré. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer, que tengan mucha suerte. Gracias a ti. El pueblo de Madrid lo necesita. Sí, vosotros rezad por los nuevos obispos, que lo necesitamos. Muchas gracias. A ti.